Gabriel, qué interesante este tema, porque uno se pone a analizar y digamos que la humanidad está muy lejos, digamos, de esa imagen perfecta. A diariamente bastaría solamente con escuchar una noticia diaria y vemos desigualdad, y vemos injusticia, y vemos muerte, y vemos una cantidad de cosas que uno dice, estamos muy distantes de la imagen perfecta. ¿Cómo entender, Gabriel, la situación actual por la que hoy pasa la humanidad con respecto a esa imagen perfecta? Entonces, clarifiquemos qué es exactamente de lo que estamos hablando cuando mencionamos imagen perfecta. Tenemos como concepto de imagen, indudablemente, un mapa de información, digamos que un mapa de bits, un mapa de píxeles, puntos de luz que al sumarse con sus colores y con sus tonalidades, pues conforman una imagen. Deben saber todas las personas que nos escuchan que esa no es la imagen de la que nosotros estamos hablando aquí. Okay. Se trata de la semblanza de la perfección, y esa imagen como tal, de hecho, es invisible. Pensemos por un momento en el espíritu. El espíritu no se ve, pero ciertamente se puede comprobar que nosotros tenemos espíritu debido a que podemos mover nuestros cuerpos, podemos usarlos para vivir en esta vida. Y todas las personas que caminan en la calle, pues caminan gracias a que hay un espíritu que habita esos cuerpos, y ese espíritu usa ese cuerpo para trasladarse a donde necesita y lo utiliza para aprender. Así es. Si hablamos de imagen en el cuerpo, pues bastan las explicaciones. Todo lo que ven los ojos son imágenes. Pero ¿qué pasa si trasladamos esa imagen al espíritu? ¿Cómo es? ¿Quién la podría representar? ¿Cómo se podría dibujar? Como ven, ya es otra cosa. Estamos hablando de otra dimensión, la del espíritu. Y si hablamos del alma, hablamos de otra dimensión, que es donde ella reside. Resulta que en esas dimensiones también hay imagen. Esa es la imagen de la perfección. En la naturaleza espiritual que le dio existencia a todo lo manifiesto en el universo, que al verse es hermoso. ¿A quién no le gusta una galaxia? ¿A quién no le gusta cómo se ve el firmamento en la noche cuando está despejado y lleno de estrellas, que son soles con planetas alrededor? Todo punto luminoso en el cielo es un sistema solar. Siendo esa imagen hermosa y perfecta, es necesario entender que provino o fue producida por algo que igualmente es perfecto. Esa imagen espiritual es la que el hombre tiene que perseguir, y como no la conoce, ni siquiera, posiblemente esto es nuevo para muchas personas, pues indudablemente no puede llegar a ella. Entonces, Juan David, Susana, para entender, y además de entender, encajar en la imagen perfecta en la cual encajó el hombre que conocimos en la tierra como Jesús, y por eso lo tenemos de fondo en esta transmisión, que me pareció muy acertado que ustedes lo utilizaran. Él es el modelo de imagen perfecta, ajustado a la perfección que nos creó a todos. Él la mostró. ¿Por qué la humanidad no la puede mostrar? Pues qué maravilla que podamos tocar ese tema, porque ciertamente para entender y encajar en una imagen perfecta espiritual, hay que destruir, hay que conocer y hay que arrancar la imagen imperfecta que se estableció en este mundo, y es la sumatoria de pensamientos e ideas que nos han vendido a través de la información que nos entregan en este sistema. Qué interesante. Susi. Bueno, Gabriel nos comentaba o nos acaba de explicar de que el espíritu también tiene una imagen y que esa es la imagen perfecta, ¿cierto? Sin embargo, por nuestros ojos también registramos esas imágenes. ¿Cómo identifico cuál es la imagen perfecta y cuál es esa imagen distorsionada? O sea, ¿cuál es esa imagen que realmente puede conectar con mi espíritu? Entonces, pensemos en el cambio de dimensión que les hablaba hace un rato. Esto es algo tangible, además muy bonito, ¿no? La voz de los corazones. Esto puede ser registrado en mi mente a través de los sentidos.
Yo lo estoy tocando, estoy sintiendo su textura, su temperatura, y eso ya proporciona información a mi mente para que elabore la imagen. Una memoria. Además, yo lo puedo golpear y produce un sonido. Entonces, mi otro sentido, el auditivo, registra otra información que el tacto no puede y aporta a esa imagen. Yo podría saborearlo, yo puedo observarlo indudablemente, y todos mis sentidos registran este pocillo. La información que aportan los 5 sentidos construye la imagen en mi mente, y esa imagen ya no es tangible, ya es información. Y a partir de esa imagen yo puedo pensar, y los pensamientos que puedo elaborar a partir de esta imagen son en definitiva pues cualquiera. Qué bello este pocillo, quiero tomar agua, quiero tomar café, y pienso en el pocillo porque ya lo tengo en mi mente. Esto que les acabo de explicar demuestra que la imagen no es tangible, es información. En nuestra dimensión, esa información la aportan las cosas materiales, pero en la dimensión del espíritu la aportan los seres espirituales. Ahora estaban viendo imágenes de naturaleza, ¿cierto? De árboles, de creación. Estaban viendo bosques, ahí los están viendo. Indiscutiblemente esas son imágenes perfectas, pero vayamos más allá. La inteligencia que las produjo es igualmente perfecta. Esa es la inteligencia que a nosotros nos interesa comprender. Más allá del árbol, más allá de la flor, ¿quién la hizo? ¿Quién la pensó? ¿Quién la diseñó? ¿Por qué? ¿Y por qué vive? Ese ser que es autor de esa perfección es por sí mismo una imagen, es por sí mismo información, es por sí mismo conocimiento. Esa imagen nosotros la tenemos porque somos espíritu. Ahora sí puedo responder la pregunta: ¿por qué nosotros somos imperfectos? Ojo, no por naturaleza, pero nuestro proceder indudablemente se equivoca. ¿Por qué nos equivocamos si venimos de un ser perfecto llamado Padre Eterno? ¿Por qué, si Él es perfecto, nosotros cometemos tantos errores? Viene entonces la respuesta. Hay otra imagen. Qué interesante. Diferente a la del Padre Eterno. Hay otra imagen que se nos ha vendido a nosotros, se nos ha enseñado, inculcado, mostrado, incrustado y con violencia instalado en la mente. Y esa imagen no es perfecta, no es la del Padre Eterno, no es la información que nos puede conducir a una vida dentro de la ley, sino una vida llena de errores. Esa imagen la llamó el Apocalipsis en su profecía de Jesús diablo, Lucifer, Satanás, serpiente antigua, que traducido a lenguaje no místico religioso es una organización que gobierna el mundo, una organización que instaló el nuevo orden mundial, y de este mismo orden todos los medios de comunicación transmiten la información que necesitan que las personas tengan en su mente, para que de esa información mental se generen pensamientos que les permitan encajar en este sistema hecho para nacer, crecer, reproducirse, morir y sufrir. Dicho de otra manera, la imagen se produce por la información que reciben los sentidos, y si esa información es falsa y es falaz y es infame, nuestro pensamiento va a adoptar las mismas cualidades. Falaz, o sea, mentira, infame. Y de ahí vienen los hombres que gustan de hacer crímenes, de ahí vienen las personas que gustan de hacerle daño a otras, los violadores aparecen de allí, los ladrones aparecen de allí, los corruptos aparecen de allí. ¿De dónde? De la imagen que desde niños se les sembró culturalmente, familiarmente, por este sistema que está hecho para manipular. Ahí tienen el contraste de lo perfecto y lo imperfecto, y por qué el hombre en definitiva camina en el sendero del error. Yo te escucho hablar, Gabriel, y se me viene una cantidad de preguntas en la cabeza. Y es porque siempre nos hemos dado cuenta, Susana y Gabriel, cuando uno comete un error, digamos cuando uno se equivoca o cuando uno va a hacer algo que no es debido,
siempre uno escucha un llamado o como una alerta desde el corazón, como que hay una voz por allá que le dice a uno, eso no está bien hecho. Eso no es. Pero, digamos que escuchando a Gabriel, con toda la información que nos han ido, digamos, entregando en este, digámoslo así, sistema, hemos ido aceptando una cantidad de cosas que creemos que están bien, pero finalmente siempre nos terminan doliendo. Entonces, yo culturalmente comprendí que los hombres podemos tener una infidelidad por ahí de vez en cuando, tener una mujer por ahí escondida, porque eso nos hace más hombres entre el grupo de amigos, ¿cierto? Eso nos hace, el galán, el que es capaz de... O que inclusive ya está muy normalizado, porque eso es lo que dicen, pues que ya la infidelidad está muy normalizada. Exacto. Y entonces fuimos cometiendo una cantidad de errores que uno, cuando va, digamos, a cometer ese hecho, el corazón siempre te manda una alerta y te dice, hey, ojo, eso no está bien. Tú eres casado, tú tienes una persona a la que debes respetar, pero uno termina haciéndole, digamos, caso a una cantidad de imágenes que a diario vemos en la televisión, que escuchamos con los amigos, que compartimos en diferentes lugares. Y termina uno cometiendo esos errores que finalmente le causan un dolor. ¿Por qué, Gabriel, el hombre, digamos, sabiendo que tiene en su corazón, por naturaleza, la condición de ser bueno, porque todos en el fondo del corazón sabemos qué es lo bueno y qué no es lo bueno, y queremos siempre hacer lo bueno, pero terminamos equivocándonos? ¿Qué crees que ha pasado? Es lo que veníamos hablando a manera de introducción. Entonces regresemos al mecanismo de aprendizaje del ser humano. El cerebro aprende por imágenes y la información que recibimos a través de los sentidos se convierte en definitiva en una imagen que la mente es capaz de utilizar para producir pensamientos, y de allí las ideas, que son otra clase de inteligencia que viene ya en el corazón, utiliza las imágenes de la mente, la información que haya depositada en ella, para reproducir esa idea. Como ven, todo depende de la información. Si a un individuo, desde que nace, le ofrecen información, entonces desde pequeño y cuando es niño, la primera información a la que accede va estableciendo su modelo de pensamiento, y esto se puede ir moldeando, y esto es lo que conocen y lo que hacen los dirigentes de la organización que gobierna el mundo, que es una organización oculta que a través de sus súbditos, que son los gobernantes de las naciones, pues determinan las leyes y al mismo tiempo el modelo informativo que los medios de comunicación tienen que utilizar para que a nivel educativo los niños reciban un paquete de información. Después de cierta edad tienen otro. Cuando ya son adolescentes tienen otro. Ahí entra el bombardeo de la música, el bombardeo de las películas diseñadas u orientadas específicamente para esas edades. Cuando ese individuo llega a la edad adulta, ¿cuánta información de violencia, de sexo bestializado, Toda. de vicios, Toda. de todo lo que ofrecen las propagandas, los comerciales, que incitan a ciertos hábitos y conductas que dentro de esta cultura son normales, pero que en definitiva dañan el cuerpo? Yo me acuerdo un comercial cuando yo era niño, Sí. era de Marlboro, ¿cierto? Entonces era un cowboy, ¿no? El vaquero, ¿no? El gringo. Sí. Y entonces él estaba en su caballo, sí, súper interesante, ¿no? Y tal, y cuando termina el comercial, él saca un cigarrillo y fuma. Y en la época de los 90, que es en la que yo crecí, pasé mi niñez, digamos que el lema era: fumar te hace grande, fumar te hace ver maduro, Sí, fumar te hace ver adulto. Todos los niños querían Todos, fumar. En la adolescencia queríamos. Verse más grande. Claro. Y entonces yo me di cuenta que el comercial no era para adultos, el comercial era para niños, Total. porque incitaba a tener esa conducta. Finalmente, pues vender cigarrillos y el negocio mueve muchísimo dinero, pero
Luego vi que en la cajetilla decía, en el caso de Colombia, el tabaco es nocivo para la salud, ley 30 de 1986. El gobierno pone esa ley para que nadie le diga, que no le advierte a la gente que eso lo va a terminar enfermando. Pero ahí viene la fuerza de la imagen imperfecta que ya han inculcado en la mente. A pesar de que esa leyenda está en las cajetillas, absolutamente no hace nada. Porque tiene más fuerza de arrastre toda la información que desde niño a nosotros nos dieron. Fumar te hace grande, fumar te hace interesante, fumar, mejor dicho, te hace ver genial. Bajo esa condición, y además la sensación que produce la aspiración de ese gas, la nicotina misma, generan un estímulo que a nivel celular se vuelve adictivo. Y llega un punto en el que las células, grabando esa memoria, porque se ha repetido muchas veces el hábito, ya la pide. Y eso se transforma en un vicio psíquico y en un vicio fisiológico. Deben saber que las empresas que producen el tabaco, el licor y cualquier tipo de sustancia ingerible dañina para el organismo, saben perfectamente el daño que hacen. Claro. No son inocentes, ellos lo saben, y es más, han estudiado claramente las formas de aprendizaje humano para que a nivel publicitario sea bastante efectivo el plan para, digámoslo abiertamente, llenar de vicios a la humanidad. Tienen que recordar esto: el nuevo orden mundial es dirigido por una organización que no es de este mundo, interesada en la decrepitación del espíritu, en la decrepitud del alma, en la miseria del cuerpo. Y esa condición hace a la población humana gobernable. Por lo tanto, entre más vicios tenga, más gobernable es. Claro. Entre más información basura tenga en su mente, más gobernable es. Entre más acepte este sistema y lo defienda, más manipulable es. ¿Qué hay que hacer? Hay que brindarle a la humanidad otra clase de información. Todo está en la información, Susana, Juan David. Todo está en el conocimiento que se le ha entregado al hombre. Se ha ocultado el verdadero y se ha entregado a uno con aroma de verdad, pero es mentira. Si nosotros entregamos un conocimiento que sea real y verificable por la lógica de cualquier persona, se va desplazando el conocimiento falaz que se ha entregado desde que somos niños, y se va restaurando el daño que a raíz de ese conocimiento nos hemos hecho a nosotros mismos, porque en la ignorancia definitivamente, como tú lo dijiste, se cometen muchos errores. Ahí está la disputa, es una guerra de conocimientos, se ocultan las verdades para que afloren las mentiras y perduren, pero tienen un problema muy grande. La verdad, cuando aparece, ¡pum!, aplasta la mentira, y cualquiera que sea inteligente lo puede notar. Mejor dicho, sin palabras, porque eso que solamente tocamos, pues tocaste un ejemplo, ¿cierto? Pero si nos ponemos a analizar cuántas imágenes imperfectas hemos tenido en el transcurso de toda una vida, Ajá. ahora podemos entrar como en ese análisis. Claro, puedo reflexionar, bueno, por eso es que he tomado ciertas decisiones, porque he tenido estas luchas de sentimientos, emociones. Y aquí entonces miramos cómo la vamos a poder identificar cada vez que me lleguen esas imágenes y poder ser selectivos. Y también se responde por qué nadie habla de ella. Porque, claro, si la idea es que el hombre esté siempre sumido en el vicio, en el error, porque sí. Realmente una persona, con el ejemplo que tocaste, del cigarrillo, que deje de fumar, pues ya dejó de ingresarle el dinero, y eso se despliega un montón de situaciones, porque si esa persona ya dejó de fumar, ya está cuidando su cuerpo, entonces ya también otras cosas van apareciendo, ¿cierto? Por supuesto. Y tocabas algo de que este pensamiento, pues que también es celular, y que este cuerpo es perfecto. O sea, nosotros venimos de ese origen perfecto, como lo hemos tocado desde la transmisión pasada, y que hoy la estamos recalcando,
¿cómo influyen entonces esas emociones y esas sensaciones que dices para que este cuerpo se deteriore? O sea, ¿cómo influye o qué tiene que ver? Porque muchas veces dicen, no, es que a usted le duele el estómago por gastritis, pero entonces ahí también influye alguna emoción. Si somos perfectos. Sí. Entonces, para recapitular, porque posiblemente sea un bloque de información difícil de asimilar para muchas personas, pero realmente es sencillo.